Hoy en día, una de las habilidades más indispensables que existen es nuestro foco y nuestra atención. ¿Por qué? Porque es que cualquier cosa que queramos hacer, ya sea estudiar medicina, ser deportistas, sea lo que sea, me es indiferente, realmente requiere de tu 100% en cualquier tarea que vayas a hacer. Y hoy es muy fácil distraerse con cualquier teléfono, cualquier anuncio o cualquier cosa que tengamos a nuestra disposición, porque tenemos 1001 estímulos para podernos distraer. A partir de aquí, me gustaría compartir contigo en este vídeo las 3 principales razones por las cuales nos distraemos y sobre todo, cómo solucionarlas. Para empezar, todo esto de las distracciones y la concentración es una cosa puramente mental, de entrenamiento, como puede ser un estudiante ahora mismo que está en el MIR y está estudiando 10 horas al día. Nadie está acostumbrado, pero como todo, lleva un proceso de aprendizaje. Y muchos de nosotros no estamos acostumbrados a prestar atención a una cosa más de 1 hora o incluso 2. Entonces nos cuesta mucho estar en una tarea a 100% sin distraernos con el teléfono, con el ordenador, con cualquier otra cosa que tengamos a mano. Porque últimamente tenemos unos dispositivos a nuestro alcance que tienen una información bárbara y todo esto nos permite acceder a un portal como es Internet de información constante por pura curiosidad o por puro aburrimiento que acaba haciendo que la concentración sea cada día más complicada. Me gustaría hacer un pequeño inciso para que me comentéis en qué situaciones os distraéis más, ya sea en el trabajo, en haciendo deporte o en la universidad. O sea, ¿cuál es la situación que más te cuesta concentrarte? ¿Y con qué te distraes? ¿Con el teléfono? ¿Con las moscas? ¿Con la ventana? ¿Qué son las cosas que te hacen perder la concentración? Por favor, déjame en los comentarios que me encantaría leer vuestras opiniones. Habiendo comentado esto, me gustaría empezar con la primera razón por la cual nos distraemos, que considero que es una de las más importantes, y es justamente cuando no tenemos un plan. Simplemente cuando no tenemos nada que hacer es mucho más fácil distraerse, es decir, cuando no tienes un plan estructurado de, pues yo qué sé, llego a casa y en vez de sentarme en el sofá me pongo a cocinar la cena, me pongo a hacer la lavadora. Pues cuando no tienes unas tareas específicas que hacer, es muy fácil caer en el sofá y estar 1 hora mirando las redes sociales y que se te haya pasado el tiempo volando sin que te des cuenta. Porque básicamente los programadores saben todas nuestras debilidades y la función de las redes sociales es básicamente llamar tu atención y sobre todo darte la curiosidad de que cada vez hay cosas nuevas, ya sea de tus amigos, de las marcas que te gustan, etc. O sea, son profesionales sobre todo este tema. Y es normal que cuando llegues a casa te relajes, te distraigas y mires las redes sociales si quieres, pero muchos de nosotros nos pasa que en el trabajo o en la universidad o en algún sitio donde requiramos la concentración al 100%, nos sigue pasando que acabamos mirando las redes sociales y distrayéndonos con mucha facilidad. Por lo que intenta tener un plan muy específico y sobre todo tener un único objetivo, para que la distracción ya no sea ninguna opción. Ahora, para que te sea más útil, intenta identificar en tu día a día cuándo son los momentos que te distraes. Es decir, cuando no tienes nada que hacer o cuando tienes algún trabajo pero quizá no te hace mucha ilusión. Intenta identificar tus patrones para poder ser consciente de ello y así ir mejorando poquito a poquito. En segundo lugar, nos solemos distraer porque evitamos las emociones negativas. Es decir, los chicos, sobre todo, que nos cuesta mucho exteriorizar todo este tipo de emociones, estamos acostumbrados a cuando no estamos bien o estamos aburridos o tenemos dudas de nosotros mismos o incluso ansiedad, nos empezamos a distraer con cualquier cosa. Entonces, lo que he intentado aplicar yo en mi día a día es, cuando estoy distraído, intentar identificar si es que hay una razón por debajo de todo esto que es alguna emoción negativa, ¿no? Sobre todo suelen ser aburrimiento, ansiedad o incluso dudas sobre uno mismo. Entonces, cuando te vayas a distraer, intenta ser consciente de qué es lo que pasa, ¿no? ¿Estás realmente evadiendo una emoción de aburrimiento, de ansiedad o de dudas sobre ti mismo? Pues intenta identificarlo y sobre todo sé consciente de ello, para así poder intentar atacar al problema de raíz. Y es sobre todo esa sensación o esa emoción que requiere un trabajo emocional interno. Muchas veces hay situaciones donde me he distraído y he sido consciente de que lo hacía por culpa del miedo, de no exponerme a nivel personal, porque tenía dudas sobre mí mismo. Entonces, acabé identificando todas estas emociones negativas y a partir de aquí intenté lidiar con ellas y el foco acabó siendo muchísimo mayor y la concentración la acabé teniendo al 100% en esa tarea. Por lo que te recomiendo que muchas veces cuando nos distraemos no es una causa superficial, sino que es una causa un poco más profunda, como las emociones negativas, así que intenta ser un poco más consciente. Y por último, el tercer error es que no nos damos los descansos suficientes.
Hay innumerables estudios que demuestran que la gente más productiva es la que trabaja por bloques, es decir, un bloque, por ejemplo, de 1 hora al 100% de concentración y luego 10-15 minutos contados de distracción, o sea, en lo que quieran, es decir, que desconecten al 100% sin hacer ninguna tarea específica. Esto no hace falta que yo te lo demuestre a nivel científico, porque no tengo ni las herramientas ni el conocimiento, pero intenta probarlo a nivel personal en tu casa. Céntrate en enfocarte en una tarea durante 1 hora y date esos descansos programados de 10-15 minutos. Y luego vuelve a esa tarea durante 1 hora más. Y verás que es que el cerebro se acostumbra a esa productividad y estás 100% enfocado en la tarea y de una manera muchísimo más sencilla. En definitiva, la mayoría de nosotros acabamos teniendo una capacidad de concentración diferente, pero en todos los casos se puede entrenar. Pero sí que es verdad que todos tenemos una capacidad de concentración que va disminuyendo a medida de que pasa el tiempo, en mayor o menor grado, pero es cierto que esto pasa. Entonces, lo que yo te recomendaría es que pusieras el foco al 100% en una actividad durante 1 hora o el tiempo que a ti te vaya bien, y cuando veas que va disminuyendo mucho esa capacidad de concentración, te tomes esos 10-15 minutos marcados. Entonces, te permitirás mirar el teléfono, mirar el ordenador, mirar una miniserie, pero sobre todo desconectar durante 10-15 minutos conscientemente, ¿no? Y a partir de aquí volver a la tarea que estabas realizando anteriormente. Y verás que de esta manera es mucho más fácil poder tener esa concentración al 100% y no distraerse en plena acción. También recordarte que esa tarea que vayas a hacer durante esos 10-15 minutos no te implique una tarea a futuro. Es decir, si envías un mensaje por WhatsApp, vas a estar pendiente durante esa siguiente hora a que te contesten. Por lo tanto, no intentes hacer este tipo de acciones, sino pues mirar redes sociales o YouTube o cualquier otra cosa que no te implique una tarea a futuro. Ahora, cuando te distraigas, vas a tener que hacerte estas 3 principales preguntas para saber cuál es la causa de tu falta de concentración. En primer lugar, ¿que es que no tienes un plan estructurado? O segundo, ¿que estás evitando alguna emoción negativa que no eres consciente? O, en tercer y último lugar, ¿que es que no te estás dando los descansos suficientes para poder desconectar? Finalmente, espero que este vídeo te haya gustado y sobre todo que te sirva para poder concentrarte muchísimo más. Así que muchas gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Si quieres ver más, haz clic aquí y por favor suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.